comentado de que antes en Canadá se mataban muchas focas por la piel. Los matan con rifles. Entonces, para no estar cargando y demás, solo quitaban la piel y dejaban los cuerpos. Y pues estas llegan a las playas. Entonces ahí llegan todas las águilas pues, a alimentarse. Entonces así es como atraparon estas tres. Justamente alimentándose, pusieron una gran tela, pues los atraparon. And then we would band them, measure their length and their wings, and so on, determine their sex, their size. Y luego los sexaban, le tomaban medidas morfométricas como la envergadura. Y luego, then you free them or you... Yeah, we put the band them. Yes. Los anillaban para tener registro de la población y los liberaban. The females are 2 full meters, and the males were the wingspan, 2 full meters, and the males were only 1 and 1.6 meters. O sea, las hembras tenían como 2.4 metros aproximadamente de envergadura, los machos de 1.2. Solo 1.6, 1.7 meters for the males. 1.6, 1.7. And the weight, the males are only 2.5 to 3 kilos, and the females are 4 to 6 kilos. Los machos son de como aproximadamente 3 kilos y las hembras son de 4 a 6 kilos. Entonces hay una gran diferencia de peso, pueden hasta duplicar el peso del macho. So the female is always bigger than the male in the birds of prey. Las aves de presa, como saben, las hembras siempre son más grandes que los machos. But when you see them at a distance, it's still hard to tell. Even though there's quite a big difference, it's still hard to tell. Cuando ves a distancia, a pesar de que hay diferencia también es difícil saber qué sexo son. Vaya, por la distancia, más que nada. Yeah. Oh. Up until 1953, Alaska offered a bounty. You know what a bounty is? Where they pay money for killing eagles. Hasta 1959 en Alaska se ofrecía una recompensa por matar águilas calvas. Vaya, o sea, simplemente tenían que entregar las patas. Entonces, pues así acabaron. They gave you $1 or so, how much? $2. Daban $2 For a pair of legs. She's asking why. Why? Well, the why is really very interesting. When I was young, your age, Bueno, es muy interesante cuando él era joven, con la edad. All predators, anything that competed with man, foxes, pumas, wolves, eagles, falcons, competitors, were all considered bad. Bueno, en esa época la idiosincrasia era de que todos los depredadores eran una amenaza, eran competidores para el ser humano en cuestión de recursos. Entonces pues, eran malos y se tenían que eliminar. Era un estorbo. And part of it, because we thought they were all bad, or people did, eagles, which were very common, were shot and they gave $2. Fortunately, by 1966, 67, our mind changed. And all of a sudden, a reversal, we thought of the predators as being good, not bad. No, afortunadamente esa mentalidad fue cambiando poquito a poquito, más o menos por ahí de 1967. Pues vaya, todos los estudios ecológicos, más la gente se empezó a dar cuenta, más bien los científicos se empezaron a dar cuenta de la importancia de los depredadores. Entonces cambió esa visión de ser competidores y ser un estorbo a ser importantes para el ecosistema. And now, we all look at the predators as being indicator species as to how healthy the food chain is below.
Y bueno, ahora ya se conoce que los depredadores son indicadores del estado del ecosistema, ahora sí son la cúspide del ecosistema, ellos son como un termómetro. El estado de los depredadores te dice mucho, o la población de depredadores te dice mucho acerca del estado del ecosistema. This bird was in 1963, I found a pile, 17 dead eagles that had been shot with a rifle. Bueno, esta foto fue tomada en 1963, que fueron 17 águilas de estos son los pero eran 17, en una pila, todas matadas con rifle. 17. And so I put this photograph in, so I can say, isn't it wonderful we don't see eagles anymore? Okay. Y bueno, él pone esta imagen justamente para denotar y maravillarnos de que ya no se disparan estas águilas, por lo menos. O sea, ya ha cambiado eso. However, 3 years ago, we caught in Vancouver some people that had shot. They had 55 dead eagles and maybe killed 5 Hace 3 años se encontraron allá en Vancouver unas personas que tenían a 55 águilas muertas, pero se calculaba que de ellos los habían matado a 500. Okay. And they were shooting the eagles to use the feathers in Indian dances. Y bueno, esas águilas murieron porque las plumas son usadas para estos atuendos de estos danzas indígenas. When the press, the public found out about this, the Indian chief tried to defend the people who shot them, who were all young Indians, on the basis that this was tradition and religion. Bueno, cuando la prensa se enteró de toda esta masacre, el jefe indio, o de la indígena de la región, defendió a los jóvenes, porque habían sido jóvenes de su comunidad. Entonces los defendió diciendo que era tradición, tradition and what? And religion. Era religión y tradición el matar águilas calas. But I have written several books on Indians, and I knew that this was BS, bullshit. Él ha escrito, sabe mucho de culturas indígenas, ha escrito varios libros acerca de esto, ha tenido contacto con varios grupos étnicos, y él sabe por su propia experiencia de que lo que acaban de decir, de que era parte de su religión y era parte de un rito, era mentira, era simplemente mierda. So I went to the press and said, I went to CNN actually, everybody knows CNN, and the ABC, and I said, this is not true. This Indian chief is not telling the truth. Él, como conocedor del tema, fue a canales como ABC y CNN y pues habló en público diciendo de que eso, lo que acaba de decir el jefe indio, pues era algo inventado, no era algo parte de su tradición. This lady, who is called the Grand Chief Doctor Rose Charlotte, Dr. Rose Charlotte. Grand Chief, meaning she's the elected chief of chiefs, but she's also a doctor. Dr. Rose Charlotte. And she came to my defense. She said, Mr. Hancock is right. The other chief should not be saying these lies. Esa mujer, esta señora Ramos, ella es una persona muy importante en todo esto. Es la gran jefa, gran chief, y también es doctora, es gran jefa, doctora Rose Charlotte. Y bueno, ella, como ser gran jefe, es la máxima autoridad que hay dentro de esos grupos étnicos. Y ella apoyó a David, porque, diciendo, es que él tiene razón, o sea, esto no es parte de nuestras tradiciones. And she testified in court
and all the 11 young Indians went to jail.